Seguimos explicando el funcionamiento de la herramienta. En este caso nos vamos a ir a analítica. Vamos a ver que contamos con dos modelos, dos herramientas que nos van a estar permitiendo analizar la información de forma detallada, exhaustiva, buscando patrones, detectando anomalías y obviamente estas herramientas están en constante evolución, ¿sí? Vamos a ir agregando nuevos elementos. No podemos contar mucho sobre lo que estamos trabajando ahora, pero tiene que ver con inteligencia artificial en la generación de informes y bueno, otros aspectos, pero lo vamos a dejar para más adelante cuando el módulo ya esté disponible. Y bueno, veamos un poquitito qué nos encontramos en la primera de las opciones, que en este caso es un informe detallado de lo que es el presupuesto. Como la herramienta lo presenta en diferentes bloques de información, para cada una de ellas contamos con un título que nos permite saber de qué se trata. En este caso, análisis de gastos por presupuesto para la propiedad. En este caso siempre analizamos o accedemos a la herramienta analítica bajo una propiedad en particular. Y una vez ahí podemos seleccionar, en este caso, presupuestos, que son los que contamos. Solamente el demo tiene un presupuesto para el año en curso, pero en una propiedad podemos tener presupuestos anteriores ya trabajando, cada unidad tendrá sus presupuestos, así como también tenemos los fondos. Nosotros podemos hacer analítica sobre los fondos y describir cómo han sido los pagos y cómo se han realizado los gastos sobre esos fondos, ¿sí? Una vez que seleccionamos sobre qué elemento queremos trabajar, ya sea fondo o presupuesto, le vamos a dar la opción de desplegar. Siempre, en este caso, la herramienta nos va a estar detectando la fecha en la que el sistema se encuentra, la fecha de hoy, y si ese presupuesto está contemplado dentro de la fecha de hoy, nos va a mostrar la cuota en la que vamos a estar trabajando. En este momento ya nos va a desplegar toda la información para la cuota 11. En este caso tocamos ahí la cuota 11, solamente para ver que podemos ir cambiando de cuota. Vemos qué sucede. Parece ser que nos vamos desplazando desde la cuota 9 a la cuota 8 y nos va a ir mostrando esa información, pero a su vez siempre el sistema nos dice cuál es la cuota con la que estamos trabajando y ya podemos ir viendo un cierto comportamiento a la hora de realizar los pagos. En este caso, la siguiente bloque es una gráfica que nos permite ver que hemos tenido un acumulado de gastos que están en color rojo y el acumulado de los ingresos por parte del pago de cada una de las unidades. La línea azul es lo que estaba previsto en el presupuesto que sea lo que se va a recaudar para esa cuota de todas las unidades y siempre deberíamos estar rondando esos valores y obviamente los gastos ser a lo sumo levemente inferiores lo que es el ingreso, ¿sí? Podemos pasarnos porque de repente pudimos haber tenido bastantes pagos atrasados, pero esa información la vamos a estar viendo en la otra herramienta de analítica, ¿sí? Nos permite analizar más en detalle esos aspectos. En este caso tiene que ver con los gastos, ¿sí? Bien, en la cuota 10, por ejemplo, vemos que se describió de esa manera. Mayoritariamente no hubo pagos anticipados. Luego hubo
una serie de pagos. Estimamos que por lo que vemos un poco más de la mitad de las propiedades pagó ese día, acumulando un total de 54.000 pesos. Vemos que después no hubieron pagos hasta el día 10, donde se acumulan un par de pagos y después tenemos algunos pagos más en adelante. Último pago el día 17. Bien, a ver si yo lo dije bien aquí. El día 15 fue el día que tuvimos más pagos, en este caso. Bien, luego lo que sucede es que yo voy a poder ver cuál es el comportamiento dentro en el correr del año. Esto me va a permitir, por ejemplo, describir. Veo que en el mes de enero, el pago describe un comportamiento el cual se realiza con mayor frecuencia en el principio del mes. Los primeros días del mes vemos que muchas propiedades, casi todas, han realizado pagos, lo cual me permite a mí, si este gráfico describe lo que han sido los gastos, siempre he tenido saldo en caja. Por ejemplo, este espacio me permite describir a mí que he tenido siempre saldo positivo, salvo en esta primera parte, donde evidentemente los gastos superaron los ingresos, pero habría que ver qué saldo restante me quedó de un mes al otro. Bien, veamos qué sucedió en el mes de febrero, por ejemplo. En el mes de febrero la misma historia, el guarismo es similar, con algunas variantes a la hora de realizar el pago. Veamos más adelante, ya vemos que hay una tendencia a no pagar los primeros días, pero siguen pagando las unidades, las cuotas en los primeros meses, y vemos que los primeros días, y vemos que se va pagando prácticamente que en totalidad. Ya para el 4 parece ser que algo extraño ha sucedido en el mes de abril y no hemos tenido pagos hasta el día 14. Evidentemente, si eso nos ocurre y nosotros tenemos que hacer frente a todos los gastos de la propiedad sin haber recibido ingresos, estaríamos en rojo, ¿no? Pero bueno, esta información nos permite analizar estos datos y bueno, básicamente esta parte del gráfico nos permite ver esa información. Continuando con la explicación de la herramienta, algo que nos quedó pendiente es decir que cuando estamos trabajando sobre la cuota actual en la que encontramos el mes en curso, nos aparece un nuevo indicador en el gráfico que se visualiza a través de una barrita de color gris indicando la fecha actual. Ese elemento nos permite separar el gráfico en lo que ha sido la evolución del acumulado de gastos y de pagos, o ingresos y egresos en este caso, y del lado posterior lo que deberíamos encontrar siguiente es una meseta de los datos, no movimiento, porque salvo el usuario demo que tiene precargada toda la información del año, ya sabemos lo que va a pasar más adelante en el sistema. En una propiedad común nadie deja configurado pagos a futuro, en este caso lo que tendríamos es meseta. El otro aspecto que tiene este elemento es que nos permite visualizar que de repente hemos tenido mucho movimiento al principio de mes, de repente hemos llegado a un nivel de gastos al principio de mes, en los primeros días del mes, que ya lo que nos va a decir es que tenemos que tener cuidado con lo que queda del mes, porque hemos tenido en este caso gastos significativos. Bueno, la herramienta permite visualizar esos aspectos. Por otro lado, más abajo contamos con otro tipo de gráfico, que es un gráfico de barras, donde podemos llegar a tener el acumulado por día de todos los gastos de ese día. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a suponer que el día 2 vemos que hay
un gasto de, hay un acumulado de 12.600 pesos. Si bajamos, vemos que, bueno, evidentemente el día 2 tenemos ese valor, el día 3 solamente se hizo un pago, por ejemplo el día 4, el día 7, perdón, tenemos combustible y gastos sociales. En este caso tenemos dos gastos de 5.000 pesos. Vamos a ver cómo lo muestra el gráfico. El día 7, perdón, nos está mostrando, en este caso, 10.000 pesos. Podríamos tener una descripción, que en realidad esa descripción está disponible, no está apareciendo ahora por algún tema de configuración, pero seguramente cuando ustedes lo puedan visualizar, esa herramienta les va a permitir describir. Ya está activa esa opción. Estoy seguro que si vamos a la opción de principal, tenemos un gráfico muy parecido a este. Es básicamente el mismo, pero que describe el mes. Y aquí vemos que en realidad nos está diciendo que ese gasto de 30.000 corresponde, por ejemplo, a honorarios. En este caso tenemos, miren acá, lo muestra perfectamente. Los 10.000 pesos corresponden a rubros, gastos sociales, nos dice cuál es ese otro, y combustible, ¿sí? Entre paréntesis está la descripción de lo que vendrían a ser gastos sociales extra, porque así lo hemos configurado a la hora de describir el rubro. Pero perfecto, esta herramienta está, deberíamos haberlo visto en esta opción. Algún temita de configuración, seguramente cuando ustedes trabajen ya va a estar arreglado esa dificultad. Bien, esta tabla ya la manejamos anteriormente, sabemos lo que hace, porque estuvimos ahí en gastos trabajando con ella. Vemos que solamente carga información cuando hay un rubro que tiene un movimiento. Luego más adelante es todos los gastos del mes que están seleccionados, para que nosotros podamos venir rápidamente si hay algo que nos llama la atención en algún gasto, que nos podamos venir a ver, ¿sí? Nosotros recordemos que esto de los gastos son en realidad egresos que van a estar marcados en rojo. Lo que son pagos son los que están verde, y los vamos a ir a visualizar en el otro elemento, en el otro gráfico que nos permite la otra herramienta de visualización de información. Muy bien. Continuando con la explicación de la herramienta, algo que nos quedó pendiente es decir que cuando estamos trabajando sobre la cuota actual en la que encontramos el mes en curso, nos aparece un nuevo indicador en el gráfico que se visualiza a través de una barrita de color gris indicando la fecha actual. Ese elemento nos permite separar el gráfico en lo que ha sido la evolución del acumulado de gastos y de pagos, o ingresos y egresos en este caso, y del lado posterior lo que deberíamos encontrar siguiente es una meseta de los datos, no movimiento, porque salvo el usuario demo que tiene precargada toda la información del año, ya sabemos lo que va a pasar más adelante en el sistema. En una propiedad común nadie deja configurado pagos a futuro, en este caso lo que tendríamos es meseta. El otro aspecto que tiene este elemento es que nos permite visualizar que de repente hemos tenido mucho movimiento al principio de mes, de repente hemos llegado a un nivel de gastos al principio de mes, en los primeros días del mes, que ya lo que nos va a decir es que tenemos que tener cuidado con lo que queda del mes, porque hemos tenido en este caso gastos significativos. Bueno, la herramienta permite visualizar esos aspectos. Por otro lado, más abajo contamos con otro tipo de gráfico, que es un gráfico de barras, donde podemos llegar a tener el acumulado por día de todos los gastos de ese día. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a suponer que el día 2 vemos que hay un gasto de
hay un acumulado de 12.600 pesos. Si bajamos, vemos que, bueno, evidentemente el día 2 tenemos ese valor, el día 3 solamente se hizo un pago, por ejemplo el día 4, el día 7, perdón, tenemos combustible y gastos sociales. En este caso tenemos dos gastos de 5.000 pesos. Vamos a ver cómo lo muestra el gráfico. El día 7, perdón, nos está mostrando, en este caso, 10.000 pesos. Podríamos tener una descripción, que en realidad esa descripción está disponible, no está apareciendo ahora por algún tema de configuración, pero seguramente cuando ustedes lo puedan visualizar, esa herramienta les va a permitir describir. Ya está activa esa opción. Estoy seguro que si vamos a la opción de principal, tenemos un gráfico muy parecido a este. Es básicamente el mismo, pero que describe el mes. Y aquí vemos que en realidad nos está diciendo que ese gasto de 30.000 corresponde, por ejemplo, a honorarios. En este caso tenemos, miren acá, lo muestra perfectamente. Los 10.000 pesos corresponden a rubros, gastos sociales, nos dice cuál es ese otro, y combustible, ¿sí? Entre paréntesis está la descripción de lo que vendrían a ser gastos sociales extra, porque así lo hemos configurado a la hora de describir el rubro. Pero perfecto, esta herramienta está, deberíamos haberlo visto en esta opción. Algún temita de configuración, seguramente cuando ustedes trabajen ya va a estar arreglado esa dificultad. Bien, esta tabla ya la manejamos anteriormente, sabemos lo que hace, porque estuvimos ahí en gastos trabajando con ella. Vemos que solamente carga información cuando hay un rubro que tiene un movimiento. Luego más adelante es todos los gastos del mes que están seleccionados, para que nosotros podamos venir rápidamente si hay algo que nos llama la atención en algún gasto, que nos podamos venir a ver, ¿sí? Nosotros recordemos que esto de los gastos son en realidad egresos que van a estar marcados en rojo. Lo que son pagos son los que están verde, y los vamos a ir a visualizar en el otro elemento, en el otro gráfico que nos permite la otra herramienta de visualización de información. Muy bien. Bien, ahora lo que vamos a estar viendo es otra analítica que tiene que ver con lo que son cada uno de los gastos, en vez de enfocarnos en cómo se ha comportado el mes. Lo que nos permite hacer es un análisis mucho más profundo de cómo se ha comportado un determinado rubro o muchos rubros. Nosotros podemos hacer una selección de muchos elementos o mantener el botón apretado y decir, bueno, describe cómo ha sido el comportamiento mediante un gráfico, evidentemente. Acá vemos que el gráfico funciona a la perfección. El gráfico que en el caso anterior nos estaba dando un detalle, pero ya enseguida que termine con este video vamos a ir a arreglar eso. Ya sabemos cuál es el problemita. Entonces vamos a suponer que se nos ocurre graficar todos estos rubros. Acá nos dice cómo lo hicimos, con control más, mantenemos el control apretado y luego vamos haciendo clic sobre cada uno de esos elementos, ¿sí? Previamente nos faltó explicar que debemos seleccionar nuevamente el presupuesto o el fondo con el cual queremos hacer la analítica. Podríamos hacerlo de dos maneras. Una vez que establecemos con cuál elemento trabajar, seleccionar la fecha y nos va a mostrar la información de todos los movimientos que ha tenido ese presupuesto dentro de esa fecha. Si hubieron 50 rubros, va a ser un gráfico de esa herramienta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo.
Tenemos nuestro presupuesto y lo que queremos es directamente, vamos a pedir que nos muestre toda la información. En este caso vamos a ir hasta el 31 del 12 del 2024. Bueno, muy bien. 2024. Tenemos todo el año seleccionado. Ahora lo que vamos a hacer es, para ese presupuesto, pedir que despliegue toda la información. Cuando bajamos, nos encontramos que obviamente son gastos acumulados, ¿sí? Cuando tenemos tanto movimiento en periodos tan grandes, evidentemente el gráfico no nos deja visualizar de forma clara la herramienta, porque puede estar, por ejemplo, permitiéndonos ver dónde hay algún detalle, pero bueno, evidentemente también hemos construido la herramienta para facilitar la tarea. Imaginemos este caso, vemos que hay un comportamiento periódico de los datos, ¿no? Evidentemente todos los meses le tenemos que pagar sus honorarios a los funcionarios, entonces evidentemente ese es el mayor gasto que tenemos dentro de la propiedad. El menor gasto, por ejemplo, vemos que es internet y BPS, no sé de qué país será esto, pero cerramos y magia. En este caso la herramienta nos permite, por ejemplo, si quisiéramos eliminar algún elemento, para poder, van a ver ahora lo que sucede cuando eliminemos la última. Vemos que se ajusta ya el elemento que medía o graficaba las 30.000 unidades, en este caso que son la moneda en la que estamos trabajando, ya no está. El gráfico ajusta los nuevos valores y nos permite, en este caso, trabajar con visualizar elementos aún más pequeños. Si quisiéramos, podríamos volver a establecer o restaurar los valores iniciales. Esta herramienta realmente a mí me parece que es fascinante para el análisis de la información y bueno, está disponible dentro de nuestro software gestión de edificios. También podemos hacer otra cosa. Vamos a suponer que no queremos un análisis de muchos meses sobre todos los gastos. Simplemente queremos ver cómo funcionan algunos de esos gastos dentro de esos meses. Bueno, podemos marcar aquellos que quieramos. Habitualmente no los seleccionamos alfabéticamente contiguos, sino que vamos por agua, vamos por gas y podríamos ir por electricidad, seguramente. Bien, electricidad. ¿Vieron? Esto es una de las cosas que hablábamos hoy. Electricidad está cargada 2 veces. Se ve que es un rubro que fue creado para pertenecer a otra categoría. Esto nos genera un problema, porque nosotros hemos estado pagando electricidad seguramente como un servicio para el Estado y electricidad debe figurar como un rubro en otro aspecto. Tal vez tiene que ver con reparaciones, en alguna categoría figura electricidad como tal y bueno, hay que tener cuidado con esos aspectos, ¿sí? Bien, impecable. Bueno, sería buscar las fechas, darle desplegar y el gráfico se construiría para poder analizar la información. Tiene una opción que es mantener fechas vacías. En realidad podemos activarlo o desactivarlo. Como vemos en este caso no hay fechas vacías, pero podemos trabajar con esto para construir gráficos distintos, ¿sí? Y ver, por ejemplo, cuánto pasa desde que tenemos un gasto hasta que volvemos a tener ese gasto. Si mantenemos las fechas vacías, nos va a contar los días en los que han transcurrido que no se ha generado ese gasto. La herramienta permite múltiples cosas y como siempre está en constante evolución. Muy bien, vamos a darla por terminada la explicación de esta herramienta. Seguramente al momento de ver el video puede que haya nuevas, puede que algunas se hayan modificado, etc.
o ya contemos con otros módulos más avanzados.